¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! Y hoy vaya vídeo os traemos, vaya vídeo les traemos, José. Qué fantasía de vídeo, vais a flipar. Vamos a hablar de grandes traspasos que pudieron cambiar la historia de la NBA. Todos sabéis, familia, la vida son decisiones, ¿eh? O sea, tú tomas un camino y te pasan una serie de cosas y también puedes tomar otro y pasan otras cosas. Entonces, hoy lo que vamos a ver son traspasos que estuvieron encima de la mesa de verdad, que se discutieron muchísimo en la época en la que pasó cada uno, y vamos a ver lo que hubiera pasado si esos traspasos se hubieran ejecutado. No se ejecutaron al final, pero hubiera cambiado muchísimo pues el pasado y el presente de la NBA incluso, ¿eh? La vida, José, te hubiera cambiado la vida. ¿Sabes lo que he No sé si pensado? tanto. No voy a indagar en esto porque no tiene sentido, pero cuando has dicho lo de una decisión y según la decisión que tomes te van a pasar unas cosas u otras, ¿Vale? he pensado en Charmander y Squirtle, tío. Fatal, ¿no? El inicio de Pokémon, ¿no? Bueno, suscribiros al canal, familia, que ya veis que estamos muy frescos y estamos con muchas ganas. Y vamos a empezar con una historia que hubiera cambiado completamente el pasado reciente y el presente, directamente de la NBA. ¿Qué hubiera pasado si Kevin Love se hubiera ido a los Golden State Warriors en 2014 a cambio del señor Klay Thompson? Acordaos que en ese momento, en 2014, cuando se acaba la temporada, es la última de LeBron James en Miami, y a partir de ahí es cuando empiezan ya las finales entre Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors. En esos Cleveland Cavaliers estaba Kevin Love, en esos Golden State Warriors estaba Klay Thompson. ¿Qué hubiera pasado si Klay Thompson se hubiera ido a Minnesota, no hubiera estado Kevin Love en los Cavaliers, sino en los Warriors? O sea, hubiera sido un cambio radical, ¿eh? Sí, yo de esto me acuerdo perfectamente, ¿eh? Es que de esto no hace nada. Y además fue una cosa que se habló durante muchísimo tiempo. O sea, hubo muchas semanas o incluso meses en las que se estuvo hablando del posible traspaso. Yo me acuerdo, no es por tirarme flores ahora, pero es que siempre me ha gustado mucho Klay Thompson. Bueno, y me acuerdo de hablar perfectamente con amigos, con compañeros de profesión y tal, y decir que yo no traspasaría a Klay Thompson ni de coña. Ni de coña. Pero es verdad que justo antes de que casi se diera este traspaso, que por cierto no se da porque Jerry West me parece que se pone hecho un basilisco. Se pone bravo. Sí, hecho un basilisco. Justo antes de este traspaso, Kevin Love era un 3 veces All-Star de 25 años y Klay Thompson todavía no había sido All-Star. Era un chaval de 23 años que metía 18 puntos, estaba empezando a defender muy bien, pero claro, no era el Klay Thompson que conocemos ahora. Claro, que a nivel defensivo es un buque, y es verdad eso, o sea, Klay, me parece que Kevin Love venía de hacer 26 puntos, metiendo triples, asistencias, rebotes, o sea, era, Hakeem Olajuwon en ese momento. Pero al final no ocurrió y esto hubiera cambiado muchísimo la NBA. Otro que hubiera modificado claramente el presente es si Paul George se hubiera ido a los Cleveland Cavaliers en 2017. ¿eh? Se hablaba de un traspaso a 3 bandas, Kevin Love se hubiera ido a Denver, Harris se hubiera ido a Indiana. Esto hubiera sido muy interesante y hubiera condicionado, ¿por qué no? No solo que LeBron James se hubiera quedado más tiempo en Cleveland, a lo mejor, con el señor Paul George, o que no se hubiera ido a los Lakers, o que no se hubiera ido solo a los Lakers después, o que Paul George no se hubiera ido luego a los Clippers con Kawhi Leonard. O sea, es muy interesante esto y podría haber tenido un peso que flipas, ¿eh? Aquí, este es uno de los más difíciles de analizar porque hay muchísimos rumores para todos lados. Se habla mucho de ese traspaso a 3 bandas, que hubiera sido un paquete, ¿eh? No hubiera llegado solo Gary Harris a Indiana, sino que hubieran llegado más jugadores también, en el que salía Kevin Love. También se habla en otros rumores de un posible traspaso también a 3 bandas o lo que sea, en el que se hubiera ido Kyrie para que llegara Paul George, porque ya sabían en la franquicia que Kyrie estaba descontento con su rol, con el tema de la sombra de LeBron, etcétera. Hay muchísimos rumores diferentes. Lo que parece que está claro es que seguramente la gran clave de que no se diera este traspaso para Cleveland, es decir, que no llegara Paul George a jugar con LeBron en Cleveland, es que Cleveland, justo cuando está en medio del proceso de este traspaso, no renueva a su general manager. Que es David Griffin, que estaba en medio de todas las negociaciones con todo el mundo, y de repente pues se anuncia que no le van a renovar y entonces cambian las piezas que están negociando esos traspasos. Claro. Entonces, claro, eso lo altera todo. Al final se dice que el general manager de los Pacers se va para atrás y acaba haciendo el traspaso a Oklahoma, pero ojo
al tema de no renovar a tu general manager en medio de unas negociaciones. Sí, o sea, ojito fatal. a esto. Y con LeBron James en medio, que lo único que quiere es ganar, competir, tener piezas importantes y al final... Hay que estar mal de la cabeza, José, no mal de la ocurrió. cabeza. Kobe Bryant, Kobe Bryant saliendo de Los Ángeles Lakers y yéndose a Chicago Bulls en 2007, por Luol Deng, Tyrus Thomas, Ben Gordon, Joakim Noah. Aquí se hablaron de diferentes paquetes también. Este señor, en ese momento, venía de haber ganado unos anillos con los Lakers, pero Shaquille O'Neal ya se había ido y él no terminaba de encontrar ahí continuidad y posibilidad de ganar anillos en los Lakers. Entonces le dijo a su equipo, oye, mira, yo tengo una cláusula antitraspaso, a mí me gustaría ir a estos destinos, entre los que estaba Chicago, moverlo y ya vamos viendo. Al final esto no se hizo por cositas y fijaos lo que hubiera cambiado porque después Kobe Bryant juega 3 finales consecutivas con Pau Gasol, en 2008, 2009 y 2010. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido a Chicago a seguir la estela de señor Michael? Sí, este what if mola mucho. Además porque, casi pasó 2 veces. Sí. Casi pasó en 2004, antes del traspaso de Shaquille O'Neal a Miami. Si Shaq no hubiera forzado el traspaso, en la entrevista esta que hicieron, bueno, no es una entrevista, esta conversación entre Kobe y Shaquille O'Neal, que me parece que fue ESPN, ¿no? No sé dónde fue. Sí. Kobe le cuenta a Shaquille que él y su mujer estaban mirando casas y colegios en Chicago en 2004. Y hamburguesería. Antes de que... Claro, lo que pone, y de todo. Antes de que Shaquille pidiera el traspaso oficialmente y acabara yéndose a Miami. O sea que Kobe ya quiso ir a Chicago en 2004 y después en 2007, cuando están negociando con todo el mundo, tienen un traspaso ahí con los Pistons, que al final no se da. Sí. Kobe, su primera opción sigue siendo Chicago. O sea que Kobe quiso, hasta en 2 ocasiones, acabar en Chicago en su carrera. Imagínate cómo hubiera cambiado la NBA, José. Hubiera sido bonito, verle ahí. Imagínate a Kobe Bryant en Chicago con el 24. O sea, Jordan fue el 23, y luego llega Kobe con el 24. Narrativa, ¿Cómo te gustan estas cosas, José? Narrativa al poder. Tracy McGrady jugando con Allen Iverson en los Sixers. Esto podría haber pasado también en 1999. Se hablaba de un cambio por el señor Larry Hughes. Hubiera sido muy interesante, porque en ese momento McGrady no era el buque todavía, que fue después. Imaginaos lo que hubiera sido mezclarlo con Allen Iverson, que justo estaba ahí a punto de llegar a esas finales en 2001. Son 2 de los mejores anotadores de la época, sin ninguna duda, y si los hubieras juntado ahí en los Sixers, tío, imagínate esas finales de 2001, al año siguiente, con estos 2 pedazos de buques, hubiera sido molonísimo ese equipo, vamos, yo me hago de los Sixers ya de por vida, con esos 2. Sí, esto, es que solo de pensarlo mola todo, Es que juntar a estos 2 hubiera sido, vamos. Papá y mamá. Claro, McGrady estaba a punto de explotar. McGrady después en el 2000 se va a Orlando y ya sabéis que lo hemos hablado mucho últimamente. Podemos dejar alguno de los vídeos por aquí si quieres, José. Sí, si quieres. McGrady se va a Orlando después y ya es un buque con patas, y de Iverson que os vamos a contar. Entonces mola mucho. Este traspaso, casi traspaso, se habla mucho últimamente, porque salió en redes un día de estos y me parece que Stephen A. Smith, periodista, ¿no? Analista. Analista de ESPN famosísimo, dijo que había sido verdad, y es que parece que fue él el que en su momento, como hizo público que este traspaso se iba a dar, y que a raíz de eso, pues a la gente en Toronto, que es donde estaba McGrady, le entraron, ¿cómo se dice? Cold feet, eso se dice en español también. Yo desde luego no lo sé. Pies fríos. Se echaron atrás, José. Les entró el canguelo. Vale, ya está, ¿no? Ya está, tira para adelante. Seguimos con uno más conocido, que es el de Chris Paul a Los Ángeles Lakers. Esto fue en 2011, era una historia a 3 bandas que podría haber mandado a Gasol a Houston, a Odom, Dragic, Kevin Martin, podrían haber estado involucrados, Scola también, que podría haber ido a los Hornets. Bueno, una historia de la que hemos hablado mucho porque hay una creencia por ahí de que esto fue vetado por la NBA. Esto lo hemos hablado muchísimo. Una narrativa incluso, ¿eh? Hay una narrativa, no es así. Lo hablamos en un vídeo que, por cierto, es un vídeo antiguo, pero lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo. Sí, porque lo vi el otro día y no está mal. Y ahí os explicamos qué fue todo eso. No es exactamente un veto, la NBA no puede vetar traspasos. Si queréis enteraros de cómo es esa historia, lo podéis ver en ese vídeo. Pero imaginaos, claro, cómo hubiera cambiado también la movida si hubiera ido Chris Paul a juntarse con el señor Kobe Bryant en Los Ángeles Lakers y no hubiera ido a Los Ángeles Clippers con Blake Griffin, DeAndre Jordan, etc. Hubiera sido interesante, ¿eh? De este what if, lo más interesante me parece casi el momento. O sea, es 2011, los Lakers llevan 3 finales de la NBA seguidas, vienen de ganar 2 anillos,
y es justo un momento en el que ellos piensan que tienen que cambiar algo si quieren seguir en esa arriba, dinámica. claro. Sí, sí. Claro, si quieren seguir arriba. Y entonces, claro, el peso es tremendo porque imagínate lo que hubiera sido si en ese momento pues cambias a un Pau Gasol, que ya era un jugador veterano, por un Chris Paul de 25 o 26 años para llevar él a Kobe Bryant. Fantasía, ¿sabes? fantasía. O sea, claro, seguramente hubiera colocado a los Lakers en la élite de la liga, pues igual otros 5 años. Y por eso se habla tanto, ¿no? De este casi traspaso en la historia de la NBA. Sí, señor. Hubiera cambiado todo. Sí, señor. Hubiera sido impresionante. Terminamos con uno curiosón que también hubiera cambiado muchísimo la NBA y la historia. Scottie Pippen yéndose a los Seattle Supersonics en el 94 a cambio de Shawn Kemp. Aquí hay una... Qué bien has pronunciado eso, José. Estoy muy contento, la verdad. Estos días que estamos así en casa y tal, no se está hablando tanto de mi mejora de inglés, pero estoy estudiando mucho. O sea, eso que quede claro. Vale. Scottie Pippen fue seleccionado en el draft por los Supersonics. Esto es una cosa que se sabe poco a veces, pero fue traspasado directamente a los Bulls y no jugó con los Supersonics. Pero se habló de esta posibilidad que hubiera cambiado completamente, sobre todo el final de los años 90, porque después cuando vuelve Jordan, ganan otra vez otros 3 anillos al lado del señor Scottie Pippen. ¿Qué hubiera pasado si este señor, que fue importantísimo en defensa, en ataque, a todos los niveles, qué hubiera pasado si se hubiera ido a los Supersonics, que además jugaron una final contra los Bulls en el 96? Esto es muy interesante, ¿eh? Sí, esto es interesantísimo además por los dos lados, ¿eh? Porque imagínate lo que hubiera sido Scottie Pippen con Gary Payton ahí en el backcourt de los Sonics pegando palos, ¿eh? Vaya tela. Te miro y te golpeo. Te miro y te golpeo. Pero claro, evidentemente, pues el lado más interesante de este es el de Chicago, porque además hay alguna entrevista por ahí, me parece que en ESPN, en la que le han preguntado a Jordan en algún momento por este posible casi traspaso entre Pippen y Shawn Kemp, y le preguntaron qué hubiera hecho él si él hubiera vuelto a los Bulls cuando volvió después de la retirada, si no hubiera estado allí Scottie Pippen. Es decir, si en vez de Scottie Pippen hubiera estado allí Shawn Kemp, me parece que también iba Ricky Pierce en ese traspaso, y Jordan ha llegado a decir que probablemente no. Ya. Esto, claro, esto nadie lo sabe, son todo elucubraciones y es la palabra de Jordan, que vete a saber lo que hubiera hecho hace 25 años. Pero, palabra de Dios, ¿eh? Ya, claro, también hay que contar con eso. Pero, pues no deja de ser curioso, ¿no? Porque evidentemente Scottie Pippen era un jugador que encajaba súper bien con Jordan, con el que además se entendía perfectamente, habían ganado 3 anillos juntos, tal. Y Shawn Kemp era un All-Star en Seattle, pero era un jugador de otro tipo completamente diferente. Es otra cosa. No hubiera tenido nada que ver. Entonces, bueno, pues no deja de ser curiosísimo. ¿Qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado? Hombre, pues es muy interesante porque aquí hemos hablado de unos Warriors diferentes que han jugado finales en los últimos años, de unos Cleveland Cavaliers diferentes que han jugado finales en los últimos años, de unos Chicago Bulls diferentes, de unos Lakers diferentes de los de Kobe Bryant. Hemos visto aquí los equipos más importantes de los últimos años que podrían haber estado, haber sido diferentes por las decisiones que vas tomando en la vida. Así que, chicos, Charmander, cuidado con las decisiones que toméis porque condicionan vuestra vida. Esto está clarísimo. Yo, por si acaso alguien no lo tiene claro, yo era de Charmander. Voy a acabar el vídeo así, José. ¿Pero cuáles eran las opciones? Charmander, Squirtle y luego el de planta, ¿no? Bulbasur o algo así. Bulbasur. Claro, Bulbasur. Yo era del de fueguito, tío, el de Charmander. Claro, ¿no? claro. O sea, es que al final es un dragón que tira fuego por la boca, ¿no? O sea, no sé qué más quieres. Eran 3, ¿no? O sea, era Charmander, luego Charizard y luego... ¿Cómo? ¿O no era está así? bien eso. Estaba Charmeleon en medio y vamos a dejar esto aquí, por favor. Bueno, que mañana nos vemos, familia. Salgamos de aquí. Un beso a todos.